Y para mí es un placer, para mí es un verdadero honor poder saludar a un periodista avesado que está con nuestra cadena RCN, trabaja en la Mega, y lo más importante, y es tal vez lo que nos une, que es también apasionado y seducido por el misterio, por esto que se llama como el periodismo de misterio, el periodismo de enigmas, misterios, leyendas, cosas insólitas. Él es Juan Pablo Laguna y está con nosotros a esta hora. Juan Pablo, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. No, Diego, un gusto estar con ustedes. Me encanta estar en RCN en la radio y aprender mucho también. Sí, lo que se dice, el misterio es como un tema común y está creciendo en Colombia. De a pocos, pero va creciendo. Somos muy pocos, ¿no? Los que estamos haciendo eso que llamamos periodismo de misterio, porque eso en las facultades de comunicación social y periodismo eso no existe. Pero ese periodismo de enigmas y misterios está cogiendo fuerza, pero aún así son muy pocos los que incursionan en este campo, ¿no? Sí, porque los tildan de locos. Mire que tengo una anécdota muy, tengo una anécdota muy, no sé cómo decirlo, muy extraña. Y es que durante pandemia, en el aeropuerto El Dorado hubo un fenómeno extraño. Y resulta que un funcionario del aeropuerto El Dorado eh, estaba en uno de los baños y él asegura que entró, o sea, y graba en el celular. Entra Que se cierra y una puerta, algo así. se cierran, Mm, se empiezan a cerrar las puertas, se empiezan a abrir las llaves, se empieza a sonar el secador de manos y, y Semana estaba haciendo un especial sobre el aeropuerto El Dorado y decidieron meter la parte paranormal y no tenían a quién consultar. Entonces, sí. como la productora de la periodista que estaba a cargo de esa nota del Dorado me contactó. Bueno, la verdad primero me llamaron del aeropuerto del Dorado, como de la oficina de prensa del Dorado, y me dijeron, mire, Juan Pablo, lo van a llamar de semana para que hable y hable pues, de lo que ocurrió con este video. Entonces me De ese mostraron el video fenómeno. y yo, bueno, entonces efectivamente me llama la chica de semana y me dice, bueno, ¿y tú qué haces? Yo soy periodista de misterio. Y me dijo, ah, parapsicólogo. Yo, no, 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 periodista de misterio. Yo soy periodista de misterio. Y dijo, ah, investigador paranormal. Y dije, no, o sea, sí, pero no. O sea, el periodismo de misterio sí tiene cabida, sino que acá lo tildan de locos. Hace mucho cuando trabajaba en otra cadena de radio, había un programa, el único programa que hablaba de eso, y decían que era el programa de los frikis, porque, o sea, era periodismo, pero era un periodismo muy raro que ahorita el periodista deportivo y el de política aún no entienden ellos cómo es que se desenvuelve el periodismo de misterio, pero digamos que eso viene de España, la palabra periodismo de misterio. Claro, claro. Aquí se hacía ese tipo de periodismo, pero era muy, o sea, no sé cómo llamar, no sé cómo le decían en ese entonces, pero no se llamaba periodismo de misterio. Entonces les decían programas paranormales, porque todo eso lo asocian a lo paranormal. Sí. Y, y a raíz de esto, pues llegó una escuela española y muchos programas españoles empezaron a meterle la palabra periodismo de misterio, porque se desenvuelve como cualquier franja del periodismo. Lo que pasa es que uno puede investigar cosas tan irreales como las posesiones, los exorcismos, las abducciones, el fenómeno ovni, como puede averiguar cosas un poquito ya más aquí, más de acá, antiguas civilizaciones, el antiguo Egipto, la antigua Roma, cómo puede investigar las famosas teorías de la conspiración, si el 11 de septiembre fue un autoatentado, la CIA, el FBI, y bueno, en fin, qué nos esconden los gobiernos, todo eso se puede estudiar dentro del periodismo de misterio. Y lo que tiene el periodismo de misterio comparado con todos, o sea, la similitud es que cumplen la función básica del periodismo, que es informar. Ujú. Lo que pasa es que a veces llegar a una conclusión es imposible, porque hay muchos temas que no tienen un fin. Entonces, esa es la única diferencia, pero cumple lo que cumple el periodismo. Los hechos son los que son y están ahí, y eso hace el periodismo de misterio, mostrarlos. Claro. Y usted hablaba de la escuela española, es que allá nos llevan que como unos 30, 40 años de Bastantes. carrera con el tema esto de que estamos hablando de periodismo de misterio. En la actualidad vemos a un Iker Jiménez, por ejemplo,
pero hace 40 años está trabajando el fenómeno OVNI y otros temas interesantísimos, JJ Benítez, Fernando Jiménez del Oso. Entonces, la decanatura de esto está allá, en España. Y por programas, por revistas nos llegaron, nos influenciaron. Y aquí hay un puñado de periodistas como usted que lleva ya varios años en este bello campo del periodismo y ha cogido fuerza porque las grandes cadenas, los grandes medios le están empezando a dejar un campo y un espaciecito al misterio, ¿no? Exacto, porque se dieron cuenta que sirve, o sea, llama la atención de la gente. Eh, hay personas, incluso antes para a esa escuela española, aún así, después de tantos años de trayectoria, aún los tildan de locos y de pseudocientíficos y de lo que sea, menos de periodistas. Aún así los tildan así a pesar de todos los años y el nombre que tienen, porque tienen un nombre gigantesco en el Sí, mundo. Y sí, digamos que las grandes cadenas se están dando cuenta, aún les da miedo voltear a mirar el periodismo de misterio, aún les da como, pues madre, la gente nos va a tomar en serio y varias cadenas ya le empezaron a apostar a este tipo de periodismo porque le agrada a la gente. Yo siento que la gente ya está muy saturada de muchas noticias que a la final o no tienen la verdad absoluta o son un poco sensibles y la gente quiere escuchar otras cosas, así sean locas. Hablar de casos ovnis, hablar de desapariciones, hablar de asesinos en serie, hablar de grandes personalidades de la historia de la humanidad, pero de excentricidades que tenían. Eso llama mucho la atención de las personas, pero muchísimo. Pasa como las películas de terror, ¿no? Uno no las quiere ver, o sea, uno se tapa los ojos, pero aún así quiere ahí como mirar y se mantiene entretenido. claro, sí. Entonces, eso pasa con el periodismo de misterio. Tiene mucha tela de donde, de donde cortar para que la gente se enganche y de hecho los resultados en sintonía de este tipo de programas, por lo menos en radio e incluso en televisión, marcan muy bien. Ahorita en Red Más, por ejemplo, hay un programa que se llama Más Allá. Y es si no es el primero, es el segundo programa más visto de todas las franjas de Claro, El por canal, ejemplo, sí. de Red Más en este caso. Mm. El cartel de la Mega tiene su cartel paranormal, que de hecho es el fuerte, y es la franja más escuchada de la emisora en el día. Ujú. Entonces, el canal RCN tuvo, ellos están aquí, y era la franja más vista los domingos en el canal. Entonces, ese tipo de cosas llaman mucho la atención. Y ahora Nocturna RCN Nocturna también. RCN, que los viernes está ahora. Sí. Chévere que se hayan apuntado porque es un horario que invita a ese tipo de personas. Eh, Y, a- y no, Juan Pablo, lo que le quería decir es que sí, ha habido mucho desprestigio en torno a este periodismo de misterio, pero lo cierto es que es una rama muy bonita porque tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Uno no puede vender un cuento y decir que así pasaron si no tiene un sustento histórico. Entonces, para yo contar que Napoleón cuando invadió Egipto le gustaba ir a dormir dentro de las pirámides, que es un hecho real y un hecho que Ujú. cabe dentro de este periodismo de misterio, pues tengo que documentarme. Y eso lleva a que las personas que incursionamos en este estilo de periodismo, pues tengamos un bagaje cultural grande, y no hay nada más delicioso que conversar con una persona que tenga un bagaje así, ¿no? Claro, es importante. Y digamos que el tema de periodismo de misterio eh, abarca, la gente cree que, mejor dicho, en Colombia estamos en un país, en Colombia estamos, perdón, en una idiosincrasia en la que lo que me está pasando a mí malo es brujería. O sea, si a mí Ujú. me fue mal en el amor, me fue mal en el trabajo y todo eso se junta y me echaron y me agarré por todo, me están haciendo brujería. Y así la gente no crea cuando uno habla de estos temas, cree que está mal hablar de esto. Y con el tiempo he aprendido que por más que esto sea un tema tabú y que la gente le tiene miedo, siempre están pendientes de lo mágico y lo irreal que Mm. presenta. Y más en Colombia. Colombia es un país, ahí sí el famoso realismo mágico. Y el periodismo de misterio tiene a Colombia como un gran epicentro porque tiene, por ejemplo, el caso OVNI más extraño Ujú. del siglo XX y tiene, De una bueno, abducción, ¿no?
El caso de una abducción, bueno, Sí, más que una abducción porque no se lo llevan, es un caso muy extraño porque para el que no entiende que es una abducción es cuando llega una nave extraterrestre. Bueno, es yo- la teoría, es la hipótesis que plantea que una nave extraterrestre se lleva una persona, porque tampoco es comprobable. Y hay sí, muchos testimonios, pero no son comprobables. De hecho, Colombia tiene el centro de, se le puede decir, el aeropuerto de ovnis más famoso del mundo y está en Tabio. Está entre Tenjo y Tabio, en administrativamente. Huayca, la Peña de Huayca, ¿no? La Peña de Huayca, que administrativamente le pertenece a Tenjo, Ujú. pero en distancia está más cerca a Tabio, eh, pues la Peña de Huayca dicen que se encuentran o que de ahí salen y entran extraterrestres, o sea, hay seres intraterrenos y que salen. Y se habla de portales dimensionales y de huacas y de duendes y de hadas en este lugar. Es un país de realismo mágico y hay que aprovechar que no está tan manoseado el tema acá. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, México en los temas paranormales viene siendo el país amarillista en estos temas. Es sensacionalista con estos temas. Entonces salen videos y tienen un sinfín de programas, pero son súper amarillistas. Entonces que tienen el video del alien, es que la Santa Muerte se movió, pero es muy amarillista. Es como si ustedes vieran, qué sé yo, como cuando existía el periódico El Espacio que mostraba así la sangre y todo eso, y era así Sí, súper. Eso hace el periodismo de misterio en México. Em, Chile tiene un poquito también, es un poquito más centrado, pero está muy centrado hacia el tema de la ufología y precisamente la isla de Pascua, que tiene grandes misterios, entre ellos el tema de los Moais. Eh, Perú también lo tiene, pero no son como, o sea, están como entre ese amarillismo de México y lo central que puede ser Chile. Y Colombia, Colombia, gracias a Dios, viene con la corriente española. Gracias a Dios nos tocó la corriente española que es muy centrada, se analiza, presenta los hechos, plantea hipótesis. Entonces, ese bagaje que uno va cogiendo y que lo fui agarrando con el paso del tiempo me enseñó muchas cosas. claro. La radio, tal vez más que otros medios, que la televisión o la prensa escrita, tiene esa magia, porque la radio en directo y ocurren cosas en esas ondas. Usted bien sabe todo lo que ha sucedido. Quisiera que nos contara alguna experiencia en radio, en su programa en La Mega, que le haya impactado y que usted diga, vea, yo no sé cómo fue que viví esto, o esto es muy raro, esto que sucedió cuando usted hace uno de estos programas. Sí, la magia, lo que tiene la radio, a diferencia de muchos otros medios, es que uno puede estar describiendo una botella con agua. Yo ya lo dije, una botella con agua, pero todos en los distintos lugares donde escuchan esta botella con agua, que yo lo estoy mencionando, se la imaginan diferente. Mm. Y si así se las describiera con pelos y señales, la botella seguiría siendo diferente para todos. Y es lo que tiene la magia de la radio, imaginar. Es el suceso más extraño que he hecho en radio, o que me ha pasado en radio, fue en el Castillo Marroquín, a las afueras de Bogotá, Por el eh, norte. por el norte. Primero arrancamos en la móvil, digamos, en la móvil de la Mega. En ese entonces no teníamos tanta tecnología como para transmitir desde un celular. Íbamos con la móvil de la Mega y se nos varó a mitad de camino. O sea, ya entrando al castillo, la móvil se apagó totalmente, totalmente, o sea, sin batería, muerta totalmente. Y nunca entendimos, hasta que la dejamos rodar un poquito y se volvió a prender, pero eso lo descubrimos ya fue cuando nos estábamos yendo. Tocó pedir otra móvil que Mm. llegara, o sea, la primera hora la hicimos por teléfono, eh, y ya dentro del castillo, en el castillo marroquín dicen que asustan. Eh, yo aseguro no haber visto nada, o sea, yo no vi algo allí en Castillo, pero sí vi moverse cosas. Los candelabros se movían de una forma muy violenta. Eh, Escuchaba el llanto de una niña. Tenemos en transmisión al aire. Como las paredes eran muy gruesas, no podíamos entrar con el micrófono y el cable no se alcanzaba para recorrer todo el castillo. Es imposible Claro. tirar tanto cable. Entonces lo que hicimos fue ir con radioteléfonos y dejar un radioteléfono con la sala principal del castillo para nosotros transmitir por radioteléfonos y dentro de la señal se nos metía la voz de una niña llorando. Y, y al final del programa, me acuerdo muy bien, yo estaba ya guardando las cosas y un momento a otro sentí como una sombra pasó detrás mío. Y yo lo siguiente que recuerdo es que estaba casi en el piso. O sea, no sé qué pasó. Vi la sombra y las siguientes escenas, todos ellos como socorriéndome. Y dicen que yo me agaché y me ataqué a llorar. No sé si fue una posesión, no sé si fue la adrenalina que estaba antes de Castillo, estaba muerto del miedo, no sé. Ahí cada quien saca su conclusión. Pero es el Castillo Marroquín, se me hace
tal vez el caso más extraño que he tenido en radio, porque en televisión tuve uno muy, muy fuerte que fue en la isla de Gorgona. Sí, En ese sí puedo decir que vi un fantasma. En ese sí puedo decir. Yo no he visto nunca un fantasma hasta que fui a Gorgona. Siempre he escuchado cosas, siempre he visto que se mueven cosas, siempre, pero jamás había visto una figura, una forma humana, pues, y allá en Gorgona sí la vi. Es que en Gorgona también lo que ocurrió allá no es brujería, no es vudú, mm, sino era la maldad humana representada en una prisión, claro, en una de las cárceles más duras que se durísima. pueden conocer. Los mayores crímenes se hicieron prácticamente allá, era muy denso el tema porque los que custodiaban la cárcel eran los policías más corruptos. O sea, para un policía eso todavía no existía el IMPEC, y para la policía era un castigo ir a cuidar Gorgona. Eh, la cantidad de serpientes que hay dos tipos de serpientes venenosas, eran como uno de los factores de riesgo, entonces los policías se quedaban con los antídotos para que los reos no tuvieran cómo curarse. Mm, Entonces, a veces los médicos que tampoco tenían suministros porque los policías se los quedaban, les tocaba a veces amputar partes de los presos con serruchos, amputar y lacerar para que eso no se infectara tanto, pero al final, en medio de la humedad que hace allá, o sea, la humedad de Gorgona es imposible que algo esté como 100% desinfectado, entonces ese tipo de factores influyeron. Incluso los presos se mataban entre ellos y para que no los mataran, eh, se hacían morder de una serpiente para ir a la enfermería. Sea, preferían perder una parte, o sea, mm, que les amputaron una parte antes de que los mataran sus compañeros. Y llegó el punto que se envenenaban. Decían que los cocineros echaban comida envenenada. Entonces a veces ponían de espaldas a los reos, recibir de espaldas la comida para que no supieran a quién le estaban dando la comida. Y ahí el personaje más a salvo era el panadero. Era el que les hacía el pan a todos y ese tenía su boleto de sí, su salvoconducto, que era el único que sabía hacer pan en la isla, entonces no lo podían matar. O sea, Gorgona es un capítulo aparte de muchas claro. anécdotas. Juan Pablo, uno dirá, usted ya lo vivió, tuvo la posibilidad de ver un ente, una entidad de estas, un fantasma, como lo queramos calificar, pero ¿un fantasma lo podrá ver cualquier ser humano o hay que estar predispuesto o tener un don especial para poder uno contactarlos? Mire, O esto del hay fenómeno casos de paranormal, todos, ¿no? Pues hay casos de que sí, se... lo que pasa es que no es científicamente comprobable. Este tipo de encuentros con los fantasmas son experiencias personales. El gran problema está cuando esas historias se vuelven repetitivas. O sea, el famoso hombre del sombrero negro que está en la habitación, o la sombra que se le para a uno encima y uno no se puede respirar y cuando se reza un Padre Nuestro se desaparece, o la famosa novia de la curva de Puerto Colombia, una novia que falleció antes de su matrimonio y se le aparece a los conductores ahí en la curva de Puerto Colombia. Eh, ¿Por qué tantas personas ven al mismo ser? Esa es la pregunta. ¿Cómo hay tanto loco diciendo la misma historia? Una cosa es que yo dijera, que me inventara X personaje y nadie más lo ha visto y me dicen, este man está loco. A que ya encuentre muchos testimonios que uno los recoge como periodista de misterio, uno recoge ese tipo de testimonios, eh, y empieza a notar que puede ser verdad. Hay un experimento muy chévere que lo hicieron en los Estados Unidos que se llama, en este caso traducido al español, este hombre se llama This Man, y de hecho tiene una página, thisman.org, y es el rostro de un señor con calvicie, entonces, es medio, bueno, bastante calvo, tiene un poquito de pelo, cejas muy pobladas, bajito, ojos muy grandes, y le hicieron este retrato hablado. Y la página principal dice, ¿usted ha visto a este sujeto? Y pone el retrato hablado. Si lo ha visto, no sé qué, se aparece en sueños, y ha llegado de distintos lugares del mundo ese retrato. Y hay gente que dice, yo lo vi en mis sueños. Y lo que hace supuestamente es aparecer en los sueños de las personas y les recomienda cosas, o les aconseja, o simplemente aparece. No los mata, no es que sea un demonio, no, sino que aparecen los sueños y la gente ha enviado sus retratos hablados de este personaje. Y resulta que el fondo de este experimento fue un fondo psicológico. Una psicóloga o un psicólogo, no me acuerdo, en los Estados Unidos, eh, fue la que se inventó este personaje y generó toda esta viralidad de thisman.org, pero mucha gente se metió en la cabeza y logró verlo. Entonces ahí uno dice,
¿Es un fantasma de verdad? O sea, alguien del más allá aparece y lo asusta a uno, o la mente humana le juega una mala pasada a las personas. Que es el Ese tema hay principio, algo. que es el principio de la magia, ¿no? O sea, dicen que el mago no es que desaparezca un lapicero, sino que engaña el cerebro del espectador que lo está Ujú. mirando. Entonces, a veces también uno no sabe y por eso es tan complejo poder tener certeza de estos fenómenos. Hay un caso que está en la mitad de si es el cerebro y si es un fantasma. Es el caso de los seres tulpa. Ese caso es realmente alucinante. Y ese caso de los seres tulpa, uno se remite al Tíbet. Los monjes tibetanos tienen la capacidad de meditar de tal manera que se imaginan cosas y dicen que las hacen realidad. Se pueden imaginar personas, hasta casas, objetos, y que dicen que con la energía de su mente las materializan. Suena muy loco decir esto. O sea, si yo se lo digo así, usted me va a decir, usted está loco. Pero hay casos muy estudiados de esto. Incluso si uno lo compara a la cotidianidad, incluso la cotidianidad colombiana, muchos que son padres de familia les ha tocado lidiar con los famosos amigos imaginarios de sus hijos. Ujú. Sí. Muchas veces, muchos papás, incluso en el programa y en testimonios que he logrado recoger, hablan que ese amigo imaginario cobra vida y empieza a mover cosas y empieza a decir cosas que el niño interpreta. Eso es aterrador. Pero los seres tulpa lo manejan con mucha tranquilidad. Dicen los seres tulpa, dicen, perdón, los monjes tibetanos que cuando uno crea un ser tulpa, entonces yo me voy a imaginar a Diego Reyes, me lo imagino de X forma, con una camisa azul, un pantalón. El primer síntoma es que alguien cercano a mí, que haya escuchado mi relato de cómo es Diego Reyes, lo ve en la calle. Mm. Dice, hermano, acabo de ver a su personaje. El problema es que se empieza a recoger tanta energía que dicen que se vuelve un ser negativo. Y de eso también hicieron un experimento, si no estoy mal, fue en Escocia, eh, un experimento en el que reunieron a unas personas en un castillo, alquilaron un castillo. eh, este castillo les dijeron, espero, voy a buscarme ese nombre, en ese castillo le inventaron una vida ficticia a un personaje. Entonces, por aquí tiene que estar, tengo que buscar, esa del ser tulpa, lo estoy buscando, pero bueno, era como un príncipe de un castillo, le inventaron una vida, le inventaron que murió porque murió tristeza porque su princesa se había quitado la vida, y reunieron un grupo de personas. Entonces le inventaron toda la historia al tipo, el personaje, se las entregaron a un grupo, era un experimento científico, o sea, los dejaron ahí, querían probar eso, precisamente el poder de la mente. Ujú. Entonces le dijeron, miren, existió este personaje, este castillo, era el dueño de este castillo, y cuando empezaron a andar por el castillo, dijeron, tenemos que contactarlo. Y les dieron una tabla Ouija para que les hablara. Y dicen los del experimento que la tabla Ouija en el oráculo se empezó a mover y que el fantasma que les está hablando era ese príncipe que estaba, o sea, que supuestamente vivía ahí, pero obviamente era un ser ficticio. Claro. Y ellos se empezaron a asustar porque empezaron a asegurar que se empezaron a mover cosas. Entonces, ¿crearon un ser tulpa? ¿O fue la sugestión? ¿O fue un fantasma? ¿O vamos a entrar a otro campo ahí que es la demonología, que eso es que el diablo pues metió ahí, hizo un poco de cosas? Entonces, miren, a partir de un experimento científico, ¿cómo se intentó comprobar un fenómeno paranormal? Mire, pues muy interesante. Y pues Juan Pablo, no sé si quiera terminar con algo. Esta conversación se puede extender mucho y lo invito para que podamos conversar en otras oportunidades muchas veces, hablar sobre Pues estos temas que no tienen fin y que son apasionantes. Pero quería simplemente usted, como uno de los investigadores de este periodismo de misterio, uno de los representantes de este periodismo de misterio en nuestro país, pues que nos acompañara una noche y nos introdujera un poco sobre ese mundo maravilloso en el que usted navega no, todas pues las noches. pongámosle cita de una vez. ¿Cuándo quiere y qué tema quiere que manejemos? Propóngalo usted. Descréstenos. ¿Quiere que podemos hablar del caso, si se puede decir el archivo X más importante de Colombia? O podemos hablar del archivo X más importante del siglo XX en el mundo, que es el caso del Paso Diatlov. Podemos hablar de eso, podemos hablar Sí, cualquiera de los dos, o podemos hablar los dos si nos da el tiempo. listo. Y quería cerrar con esto, eh, para Diego y para los oyentes de RCN en la radio. Antiguamente no se hablaba de periodismo de misterio, y el periodismo de misterio nace, digamos, empieza a formarse en 1919.
existía un personaje que se llamaba Charles Ford y él se dedicaba a hacer lo que hace un periodista, recoger testimonios. Y empezó a recoger testimonios, no cualquier clase de testimonio. Empezó a recoger gente que decía, mire, es que en mi chocolate se apareció la Virgen. Mire, es que en mi casa hay fantasmas. Mire, es que así, recolectó 25.000 testimonios. Y la mayoría de esos testimonios eran casos en los que los personajes, las personas en Estados Unidos veían barcos voladores. En ese tiempo no se hablaban de ovnis, decían un barco volador pasó por encima mío. Lo escribían así como un barco. Vea cómo cambia todo el chip de hablar de un platillo volador, que el tema de Roswell lo podemos hablar también cualquier día, eh, a decir que eran barcos voladores. Y él sacó un libro con estos testimonios en 1919 que se llamó El libro de los condenados. Y ese se puede decir que es el primer libro o la base con la que el periodismo de misterio empezó a seguir su camino. Entonces, quiero que se den cuenta que Colombia es un país mágico que está lleno de misterios y usted los puede buscar fácilmente. Simplemente es que googlee misterios en Colombia. Hay libros a los archivos X Colombia que lo publica el libro el antropólogo Esteban Cruz, Expedientes X Colombia, perdón, se llama ese libro, para que conozca usted cuáles expedientes. ¿Sabía usted que agentes de la CIA, por ejemplo, hicieron un experimento en la isla de San Andrés para comprobar el tema de telequinesis y telepatía de una persona de Estados Unidos por un experimento, por ejemplo? ¿Sabía usted que en la laguna de Tota dicen que hay un monstruo parecido al monstruo del lago Ness, por ejemplo? ¿Sabía usted que se cree que Hitler no se quitó la vida, como lo cuenta la historia, Que vive en sino que Tunja, huyó? Sí, exactamente, que huyó por submarino, llegó primero a Canarias, Argentina. luego Ah, Canarias hacia Argentina, Argentina a la Patagonia. De hecho, si usted pregunta, los mejores registros y los registros cartográficos que existen de la Patagonia lo hicieron alemanes nazis. Y llegó a Tunja, a Bogotá primero, y se quedó en Tunja. Bueno, estuvo realmente andando en varios países, ahí por ese costadito, por Chile, Ecuador. Lo estuvieron moviendo por seguridad. Y que hay un archivo, hay una foto de la CIA, la pueden googlear. Hay una foto de la CIA, no es la de Hitler en Ruanda, esa sí es un montaje, pero sí hay una de Hitler que está sentado con un sujeto y la CIA dice, este sujeto muy probablemente es Adolf Hitler y está en Bogotá con un tipo de apellido Citroën y es un archivo verídico de la CIA. No me lo estoy inventando yo. Hay un periodista que está muy al tanto, se llama Abel Basti, por si lo quieren investigar. Hitler estuvo en Colombia y dicen que, por ejemplo, se asegura que los nazis tuvieron mucho que ver, por ejemplo, en la fundación de la UPTC, que es una universidad en Tunja. De hecho, el logo de la UPTC es el águila nazi, para que lo investiguen y lo googleen. Entonces, somos un país mágico. Mire, cómo arranqué de Charles Ford, recuerdo testimonios, a terminar acá en Colombia, pero todo esto para decir que hay miles de testimonios que están a la vuelta de la esquina, incluso su vecino, que está el vecino al lado suyo, usted que me está escuchando al otro lado del radio, ha tenido alguna experiencia paranormal y nunca la ha querido decir porque lo pueden tildar de loco. Pues aquí tenemos este espacio en la radio para que usted de pronto nos llame o nos envíe un mail o nos cuente su historia y Diego, yo estoy seguro muy atentamente va a estar detrás de la noticia porque eso es el periodismo de misterio, mostrar los hechos y tratar de ir hasta el fondo, hasta donde más se pueda y obviamente para que ustedes saquen su propia conclusión. perfecto. Pues, don Juan Pablo, ¿verdad? Muchas gracias por estos minutos, por esta grata conversación. Quedamos casos para la próxima cita o las próximas que se vengan. Y de verdad, gracias por habernos atendido aquí en este viernes de Misterio en Nocturna RCN. A usted, Diego, y a todos los oyentes de Nocturna, un saludo muy grande. Un abrazo, hermano. Gracias.